empecé aquí en Monachí, en un taller pequeño, que es donde el artesano se hace, pero luego ya me fui a Granada y por conocencia pues me coloqué, por decirlo de alguna manera, a trabajar en uno de los mejores talleres de banistería que había en los años 50 en Granada. Ciertamente en la calle Hornillo había varios talleres y allí es donde se hacían los mejores muebles de toda Granada. Y yo tuve la suerte de entrar a trabajar en ese taller. José Romero. Entonces a mi maestro, por eso, porque era un gran maestro, le encargaban mucho trabajo en la Alhambra, ¿no? Que yo no trabajé en la Alhambra directamente, sino a través del taller este donde yo trabajaba, que era el que hacía mucho trabajo para la Alhambra. De hecho, tuvo mucho trabajo para la Alhambra. Este hombre, bueno, porque era un gran ebanista, y él se buscaba gente también que sabía de lo que iba el tema, ¿no? Y bueno, participé en la Alhambra en dos ocasiones. Una fue antes de irme yo al servicio militar, en 1958, que se hizo también nueva la puerta de hierro que está en la cuesta de los chinos, que se le llama. Ahí hay una puerta que le llaman la puerta de hierro, que es la que entraba a las cuadras de los caballos. Y esa estaba muy mal. Y esa puerta pues fue la primera vez que yo participé en la Alhambra, y se hizo también nueva. Se cogió todos los hierros, todas las chapas que tiene la puerta, luego se le volvieron a poner para que pareciera que no se había hecho, ¿no? Y precisamente con madera de la Alhambra, álamo negro o olmo. ¿Sí? Los jardines de la Alhambra hay unos árboles tremendos allí, y bueno, se ponen viejos y se caen, se cortan, y bueno, la dirección de la Alhambra decidió de que se hiciera de aquella madera, y se hizo, la puerta se hizo de donde están las cuadras, porque por la puerta esa de hierro se entra a las cuadras. En aquel entonces pues los trabajos grandes se los encargaban a José Romero. Ya se murió el hombre y luego ya después era Alío al que se lo encargaba. 19 años entré a trabajar con José Romero y ya me fui al servicio militar. Bueno, aprendí ya, porque yo llevaba ya tiempo aquí en Monachí, y aquí aprendí mucho yo en Monachí. Lo que pasa es que era un taller más, ¿cómo decirle?, más vasto, ¿no? Y ya José Romero sí era un hombre que hacía muebles muy buenos, muy caros, por decirlo de alguna manera, y es donde yo ya me formé. Yo allí en el taller de José Romero entré de ayudante, la categoría de ayudante, antes de irme al servicio militar. Luego ya, cuando estuve en la Alhambra, ya sí era oficial de primera. Cuando volví, fui en busca de otra vez. Digo, mira qué cuerpo. Dice Juan, lo siento, pero ahora mismo no tengo trabajo. De momento me coloqué en un taller de aquí de Monachí también. Y a ese taller le encargaron un trabajo en una fábrica de tejido que necesitaba, fue para mantenimiento, un carpintero para mantenimiento de la máquina de tejido. Y yo pues cuando terminé en Morteja, que me quedé trabajando en esa fábrica de tejido de mantenimiento de las piezas que se hacían en esa fábrica, en esas máquinas que eran de madera. Lo que pasa es que llevaban muy poquitas piezas de madera. Entonces, pues yo estaba allí en el taller de carpintería
y la mitad de los días no tenía nada que hacer y yo pues no podía, porque yo en aquel entonces, pues recién salido del servicio militar, tenía 23 años, era un niño, pero yo no podía estar. Y ahí estuve trabajando, pues hasta que la fábrica esa quebró. En el momento me fui donde podía encontrar ebanistas, porque hoy llega a un sitio, a un taller y tiene sus máquinas, pero en aquel entonces no. En aquel entonces había en Granada muchísimos talleres de ebanistería, pero no tenían máquinas. Entonces, ¿cómo se apañaban? Pues había una empresa que eran unas naves y se dedicaban a preparar la madera para los talleres pequeños que había. Me fui a una nave de estas y digo, alguien me encontraré aquí. No me se ocurrió ir en busca de mi maestro, de José Romero, pero dio esa casualidad de que el primero que llegó fue José Romero. Me dice, pues si tienes la misma gana de trabajar y de venirte conmigo, pues voy a empezar en la Alhambra un trabajo que tenemos un año de trabajo allí. Y digo, pues ahora mismo. Y al día siguiente, pues ya nos fuimos a la Alhambra y ya fue la segunda vez que ya trabajaba yo para José Romero. La sala de la barca se quemó en 1890. Un incendio y se destruyó totalmente el artesanal. Bueno, yo tenía 26 años en aquel entonces y no le di ninguna importancia. Hoy sí estoy muy orgulloso de haber participado allí, ¿no? Yo me fui para la Alhambra, él ya tenía materiales preparados para empezar a hacer aquello. Había buscado, no sé si estábamos 12 o 14, de los que él creía que podían hacerle este trabajo. Y lo primero que hizo este José Romero es, bueno, porque así se lo exigió la dirección de la Alhambra también, buscar madera de las que fueran lo más parecido a las que tendría en su día este artesanal. Se estaban derribando en Granada muchísimas casas viejas, de esas de cientos y cientos de años, y tuvo esa suerte. Cogió y él empezó por todo Granada a ver dónde había derribos de casas viejas y a buscar madera que fueran quizá a lo mejor del mismo sitio donde se hizo esto hace, yo qué sé, los años que cuando lo hicieron los moros, ¿no? Y la encontró. Encontró madera vieja y empieza ya el proceso de esto. ¿Cómo fue el proceso de esto? Pues como eso tiene el cóncavo así, redondo, ¿no? Pues lo primero que hubo que hacer, nosotros la llamamos formalera, con lo que es una estrella de estas, pues hacer como un molde con la figura de la estrella, ¿no? Porque al ponerla en el techo, pues va así, ¿no? Va redonda, y las maderas hay que sacarla en la sierra, pues con esa misma curva que tiene, ¿no? Entonces él estuvo dándole vuelta a esto, a ver cómo hacía ese artesanal, y vio, y hablando con nosotros también, así lo vimos, que lo primero que había que hacer eran las estrellas. Hubo un equipo de arquitectos e ingenieros y donde sacaron si había algunos dibujos originales de lo que era el artesanado original. Nos dieron unos planos, en el plano venía una estrella, y esa estrella, a este formalete que, como le he dicho, nosotros la pegamos el papel a esa plataforma cóncava. De ahí, con esas medidas que había, pues ya se sacaron para sacar láminas de madera. Y entonces nosotros con las láminas pues nos íbamos guiando por el dibujo que había en el papel.
todas iban a media madera, ¿saben? A mano, eso fue a mano. Uno tiene que hacer la estrella, otros tienen que fijarla al techo. En el techo, ya ese sí que no sé cuándo se hizo, ya había unas vigas hechas con la misma forma también de la sala del artesonado. Y entonces aquella armadura es donde había que pegarle todo eso. Pues lo primero fue en el centro. Se empezó y se colocó una hilada de estrellas en el centro y luego ya se iban acoplando a los dos lados, ¿no? Claro. Todo previamente con muchas medidas, que aquello llevó muchas medidas para no haber equivocaciones. Entonces Romera calculó que haciendo estructuras de esas estrellas tenía que haber 2 personas. Nos puso a todos a hacer estrellas, a ver quién la hacía más perfecta. Y modestia aparte, pues quedemos yo que tenía 26 años y un hombre con 60, que son los que lo hicimos mejor.